Hola nuevamente, volvemos con un episodio más de Mientras tanto. Soy Jan Echegoyen, como todos los miércoles desde que comenzamos esta segunda temporada. Quiero hacer un pequeño preámbulo para continuar donde me quedé la semana pasada, ya que en este lapso estuve analizando unas cosas que me pasaron, o que hice que me pasaran, para quizás tratar de entender algo que ya venía pensando hace mucho tiempo y que vengo observando de manera más frecuente, más de lo que quisiera, la verdad, e incluso de personas de las que no lo esperaría. Esto tiene que ver mucho con cómo la gente te percibe y te juzga en base a sus propios valores. Debiendo aclarar que esta definición de la palabra valores, que casi universalmente se interpreta como algo positivo, no necesariamente es así. Son más como normas de conducta socialmente aceptadas y que el grupo les da un valor. Yo también las he tenido y seguramente las siga teniendo, con las que juzgo a algunas personas, a veces de forma inconsciente, aunque trato de hacer un esfuerzo por hacerlas evidentes, para mí por lo menos, y luego poder ir cambiándolas si es que estas formas de pensar, estos razonamientos o estas conductas no tienen una justificación racional. Bueno, a lo que voy es que, o lo que venía diciendo desde el episodio anterior, es de que toda esta polarización ideológica que se expande a muchos ámbitos no entiende de razones muchas veces. De hecho, el intentar argumentar en contra de estas posturas, incluso mostrando evidencias o intentando razonar, se vuelve no solamente una tarea difícil, sino también ya peligrosa. Muchos lo toman de manera personal, como una ofensa o como una amenaza a su existencia. Y fíjense que estos mismos valores, en muchos casos, se terminan convirtiendo realmente en reglas, en leyes, en justicia. Sabiendo ya desde una perspectiva, por lo menos de las que les he compartido, de dónde provienen estos principios, ¿con qué autoridad podríamos pensar que nuestros valores son los que deban primar, los que deban ser impuestos a los demás y que además tendrían que ser universales? Más aún que pretendamos tener la razón, precisamente sin utilizar la razón. Esto se ha vuelto como una especie de competencia de clanes, de grupos, de estratos, en los que ya no es importante la verdad, o lo técnicamente correcto, como les dije en el episodio anterior, sino en una especie de supremacía que tenga que ver con imponer la verdad a fuerza del poder, de quizás tener la mayoría, o de una retórica sobre algo técnicamente falso. Entonces, yo les propongo una pregunta. ¿Qué cosa es la justicia? ¿Qué es la idea de la justicia? ¿Por qué consideramos que existen hechos injustos? Claro, desde una perspectiva legal, sería cualquier cosa que vaya en contra del acuerdo social, en el que supuestamente todos hemos participado, ¿no?, como ciudadanos y que deberíamos haber definido. Y aunque ya sabemos que esto no es tan así, ¿no? Lo podemos ver en la sociedad, en las cosas que vivimos, las que nos quejamos, viendo los noticieros, lo que hacen nuestros políticos, etc. Y sino que estamos un poco o bastante a merced de los valores del poder de turno. Y es curioso porque, y aquí viene el dato estremecedor del día, los lugares donde es más probable encontrar personas que tienen algunos rasgos de psicopatías, es decir, gente sin empatía, me refiero, no necesariamente a un asesino en serie, por si acaso, pues los encuentras más frecuentemente en el mundo de los negocios y, claro, también en la política, ya que estas personas se sienten atraídas por el poder, porque les da como que un reconocimiento que alimenta su egolatría. Y claro, estas posiciones de poder en la política
suelen tener estas características que hacen que sean atractivas para este tipo de personas. Y fíjense entonces que no nos podríamos sorprender cuando este tipo de personas que vemos en esos puestos actúan en provecho propio, dictando las normas con las que nosotros tenemos que jugar a este juego llamado vida, ¿no? Y que si no seguimos o simplemente ya no las rompemos, se considera que estamos cometiendo un acto injusto a la vista legal, ¿no? Por eso creo que era muy importante primero tocar el tema de los valores, tanto de los principios como de las convicciones y la moral de la sociedad, porque todos estos vienen a ser como los fundamentos de la justicia. Y ahorita voy a explicar por qué. Incluso estuve averiguando unas definiciones del diccionario que no me parecen tan acordes y otras de un diccionario jurídico que ya tenía visto hace un tiempo. Yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo, como les digo, en un diccionario técnico legal, que era algo así, la justicia como la acción que pretende devolver esos hechos injustos, esas consecuencias, a un estado anterior. Es decir, como retrotraer todo para que estuviera en una condición de, digamos, de equilibrio, ¿no? Cuando sabemos que esto es prácticamente imposible. Pero quizás es la definición más clara que encontré, porque las de los diccionarios comunes, a mi entender, pecan de recurrir a un argumento circular, de que la justicia es un valor que busca que todos vivamos en consonancia con otros tantos valores. Y citan ejemplos que un poco sesgados, ¿no?, hacia lo que son los valores de la cultura occidental. En el tráiler, si es que prestaron atención, o si se acuerdan un poco, mencioné una frase que es atribuida a Aristóteles, que él define la justicia en ese, por lo menos en esa frase, porque tiene varias frases que trata de definir la justicia. Las definen en términos de su equidad y de su proporcionalidad. Y no podemos pretender meter a toda la sociedad y sus diferentes formas de actuar en un solo saco de obligaciones, ¿no es cierto? Por eso hablan de que debe ser lo igual para personas que son iguales y debe ser desigual para personas que no son iguales. Pretender uniformizar este criterio entre personas que no son iguales violaría un principio de equidad, ¿no? Pero a pesar de todo, me sigue quedando un vacío, ya que estamos definiendo un término en función de otros términos que son relativos, son variables, según la época, según la cultura, incluso, como les comenté antes, en base al poder de turno. Me parece, personalmente, que la justicia no puede o no debería ser un término tan contradictorio. Que un acto pueda ser llamado justo en cierto contexto e injusto en otro, no me cierra. Y aquí vuelvo un poco al concepto de lo que les expresé anteriormente de la relatividad moral y las consecuencias de los actos. Creo que mientras nuestras acciones y pensamientos no estén haciendo daño a alguien, estamos como que en un estado de armonía, de equilibrio, ¿no? Un estado inicial del que se parte, que sí podría ser considerado como un estado de justicia. Pero todo estado inicial que pretendamos observar en este momento ha tenido una serie de acciones pasadas que han llevado a que esto suceda. Entonces, claro, hay acciones que son manifiestamente dañinas, como lo podría ser el asesinar a alguien, en cuyo caso creo que la idea de injusticia sí es bastante clara, ¿no? Hay una perturbación de ese equilibrio, de esa armonía. Pero de ese mismo acto ya no es tan clara la idea de justicia. Si la justicia se perdió, ¿cómo volvemos a ese estado inicial de equilibrio? Según esta definición jurídica que les comenté antes, no se podría volver a ese estado anterior de las cosas.
ya que ahí participa un fenómeno biológico, físico, pero también se aplica el término biológico de la entropía, y eso es irreversible. Entonces, como les digo, quedaría solamente el lado punible de todo esto, que tiene que ver con una proporcionalidad del daño, ¿no? Si hizo un daño en este lado, pues tendría que haber un daño equiparable en el otro para poder, digamos, compensar. Regresar a ese estado inicial que pretenderíamos con la justicia no es posible. Eh, claro, porque ya la equidad, como les digo, no es aplicable. Y por los mismos valores morales que hemos aceptado, ¿no? Si hemos asesinado a alguien, nuestra justicia, nuestros valores sociales no nos permiten también asesinar a la persona que cometió ese acto, ¿no? En términos de buscar esa justicia. Pero, ¿y si el ser humano no estuviera inserto en una sociedad en la cual estos valores estén definidos, o en una sociedad donde hay situaciones que no han sido normadas, en lo que se dice o se entiende algo como el vacío legal? Entonces, ¿de dónde saldría la idea de justicia? Tampoco me queda claro el criterio por el que ciertos actos de injusticia son valorados como punibles, mientras que hay otros que no. O cuál es el criterio que se establece para proporcionalizar el castigo, ¿no? Me imagino, porque no es mi intención tampoco agraviar a aquellos que han estudiado Derecho, que son abogados, que son juristas, que esto debería entrar en la doctrina, ¿no? En su doctrina jurídica, y también en ciertos actos que generan jurisprudencia. Pero una vez más, esta jurisprudencia, esta doctrina jurídica, ¿en base a qué está hecha? ¿En base a qué está creada? ¿En qué está fundamentada? ¿Qué criterios y qué valores morales son los que rigen y fundamentan esa justicia? Tengo la idea de que la justicia la entendemos todos de manera aproximada, de manera abstracta, como una condición ideal de las cosas, como les decía, como un equilibrio. Pero cuando este equilibrio se rompe, ya no existe justicia. No es posible. Existen, como les digo, las compensaciones a través de reparaciones civiles, castigos penales, o incluso uno se puede tomar la justicia en sus propias manos. En este caso sería algo extrajudicial, y la gente le llama la venganza, ¿no? Pero hay un término en física, les dije antes, pero no lo expliqué muy bien, que se conoce como la entropía, en el cual un sistema tiende al desorden de manera natural e irreversible, porque simplemente es la configuración más probable dentro de la secuencia de acciones y reacciones. Y una vez roto ese equilibrio, tanto en el mundo físico como bueno, estamos inmersos en un mundo físico. Una vez que se ha roto ese equilibrio, y también en este equilibrio de la justicia, estas condiciones iniciales, digamos, es imposible volver a ese estado anterior, porque requiere un esfuerzo o una energía mayor de la que se gastó para romper ese equilibrio. Y no existe esa energía para volver a ese estado anterior de las cosas. Entonces, lo que nosotros pretendemos cuando impartimos justicia, o nuestro sistema imparte justicia, es la de simular condiciones ideales, de pretender volver a aplicar esos valores que incluso no sabemos bien de dónde provienen y que en muchas ocasiones nos parecen injustos. A veces, muchas de estas ni las conocemos, ¿no? Dudo realmente que a un ciudadano de a pie común y cualquiera conozca todo el código normativo de su país, todas sus leyes, sus reglamentos, y creo que también mucha parte del problema es de que estas personas que puedan violar la ley o cometer actos que nosotros entendemos como injustos, o quizás alguien más erudito en el tema de leyes considere injustas, lo hacen por desconocimiento,
porque obviamente no van a memorizar, ni es de su interés memorizar o leer todo el código penal de su país, y entonces actúan en base a sus propios valores que han aprendido, ¿no? En el núcleo familiar, en su núcleo social en el que se desenvuelven, y no conocen otras referencias. Entonces, ¿cómo pretendemos juzgar a estas personas o que nos juzguen a nosotros si no conocemos toda esa normativa, ¿no? Y que, como les digo, tampoco sabemos bien por qué es la que debe ser aceptada, debiendo tener en cuenta que las personas que emiten estas leyes, estas normas, también lo hacen en base a su propia idea de lo que deben ser las normas morales de la sociedad. Me parece que la justicia es inevitable, pero eso no quiere decir que nos quedemos en una especie de inacción o que debamos conformarnos con las áreas grises. Pero esto es un campo muy complejo que prefiero hablar en otro video para no extenderme mucho. He estado haciendo videos un poco más largos y no pretendo incomodarlos en este de aquí. Eso es todo en el episodio de hoy. Yo quiero agradecerles a todos por su sintonía a través de nuestras diversas plataformas como son Apple Podcasts, Spotify y YouTube, donde emitimos, como les digo, todos los días miércoles por la noche. También tenemos redes en TikTok y en Instagram, donde nos pueden encontrar como mientras.tanto.podcast. Conmigo ha sido todo. Soy Jan Echegoyen y nos vemos el próximo miércoles. Chao.